Bueno, hoy empezamos el curso y el diplomado de coaching y liderazgo, el cual tiene la certificación por Fundeum. Y lo que vamos a ver primero, ¿qué es el coaching, no? Y según la Escuela Europea del Coaching, dice que el coaching es el arte de hacer preguntas, de ayudar a otras personas a través del aprendizaje, en la exploración y el descubrimiento de nuevas creencias que tiene como resultado el logro de objetivos. Ustedes saben que la palabra coach significa entrenar, ¿no? Entonces vamos a entrenar a las personas para poder lograr sus objetivos. ¿A través de cuál? De la mayéutica, que tiene que ver con hacer preguntas y llevar a la persona a la reflexión y sacar la sabiduría interna que tiene acerca de qué hacer, cómo continuar, cómo muchas veces desbloquearse para poder llegar al objetivo que desea. Otra definición de la International Coach Federation, o sea, la ICF, dice que el coaching profesional consiste en una relación profesional continuada que ayuda a obtener resultados extraordinarios en la vida, en la profesión, en la empresa, en los negocios de las personas. Mediante este proceso de coaching, el cliente profundiza en su conocimiento, aumenta su rendimiento y mejora su calidad de vida. Y dice esto porque el coaching lo que hace es desarrollar y descubrir las habilidades de liderazgo de cada uno de nosotros, las que ya tenemos, las vamos potenciando. A través del autoconocimiento las podemos identificar para trabajarlas y mejorarlas. Por eso es que dice que profundiza su conocimiento y ayuda a aumentar el rendimiento. Te clarifica más o menos en qué podés mejorar, te clarifica qué acciones tomar y cómo cambiar la realidad. Desde el coaching somos responsables de nuestro destino, somos libres de nuestro destino, de construirlo y de co-crearlo con las personas con las que nos rodeamos, porque no somos víctimas del destino ni de lo que nos sucede, sino tenemos el poder a través del pensar, del reconocer, del clarificar, del visionar, y decir, bueno, ¿cómo me veo yo aquí de 5 años y qué deseo para mi vida? Cuando yo ya puedo proyectar ese objetivo, es que empieza a trabajar en el coaching, se puede trabajar las metas, las herramientas, para planificar ese avance hasta tener ese resultado. Aquí vamos a ver cuáles son las influencias, tanto filosóficas como psicológicas, que han colaborado en el origen del coaching. Bueno, el origen del coaching en realidad viene ya desde antaño, desde la influencia de Sócrates, porque Sócrates era un filósofo el cual se interrelacionaba a través de la mayéutica, o sea, de las preguntas, filosofaba y hacía que con esta herramienta las personas pudieran darse cuenta de lo que no estaba bien en su vida, ¿no? Desde allí ellos podían, como quien dice, darle vuelta a la tortilla del asunto, o sea, buscar otro sentido, ¿no? Otro sentido, y se paraban en otro observador, o sea, desde otro punto de vista. Y a través de esto es que buscaban muchos Sócrates para poder ayudarles a solucionar muchos problemas, desde el poder disociarse. Les cuento que Platón y Aristóteles, ellos usaban la técnica de disociación, o sea, que es cuando yo me puedo salir de la situación. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, ahora recuerden una situación que les causa quizá angustia o enojo, o alguna situación que para ustedes es como que ese recuerdo les inhibe a algo, ¿no? No me lo digan, solamente piénsenlo, y vamos a hacer entonces la disociación. Ustedes se identifican, pueden sentir esa situación en primera persona, quiere decir en primera persona que yo estoy viendo a la otra persona, que puede haber sido el agresor o como que puede haber sido el que me ha ofendido. Bien, puedo visualizar la situación, sentirla, verla, escucharla. Luego vamos a ir a la siguiente fase. La siguiente fase es verme a mí en esa situación, proyectando esa situación. Bueno, yo estoy teniendo ese conflicto, pero yo estoy parada a
5 metros de esa situación, observándome a mí y a la otra persona en la situación. Y luego me alejo unos metros más. Y luego pongo una cortina. ¿Puedo seguir escuchando lo que hay en esa conversación? ¿Ustedes pueden seguir escuchando? Si ustedes se alejan y se ven a sí mismas desde los lejos con la persona que los ha ofendido, y tienen la cortina en el medio, ya no los ven, pero sí lo escuchan. Sí. Yo no. Bueno, ella se ha disociado bastante. Bueno, esa capacidad de disociarse hace que esa emoción no nos afecte, esa situación, y podamos observarla desde el tercer lugar, desde afuera, disociados. De esa manera nuestra mente es más fría, de esa manera la emoción no interfiere en la reflexión y puedo yo encontrar digamos, una solución, o puedo verlo sin que me cause dolor. ¿Se entiende, verdad? Sí, sí, sí. Entonces estos señores, en la influencia de Platón y Aristóteles, daba esta herramienta al coaching, y ya lo usaban de antaño. Hay otra influencia que es la filosofía existencialista. Y la filosofía existencialista habla de que las personas tenemos una sabiduría interna, que sabemos qué es lo mejor, que solamente nosotros tenemos la verdad sobre nuestra vida porque es la que hemos transitado, ¿no? ¿Qué hace el coaching? El coaching no te puede decir qué hacer, como mandarte, como dándote demasiado consejo, ¿no? Se dice que no es directivo, porque se funda en esta filosofía existencialista de que cada persona tiene esa intuición, ¿no? De saber qué es lo mejor para sí misma, y que se debe buscar en el interior a través de las preguntas. Y esta filosofía también dice de que a través de poder darnos cuenta de que somos los hacedores y creadores de nuestro destino, es que somos libres de cualquier condicionamiento, y que algo que nos afecte o alguna creencia de nuestros antepasados que hayamos heredado en nuestra familia lo podemos cambiar, porque somos libres a poder construir lo que queremos y somos co-creadores con el entorno. Que somos co-creadores quiere decir que cada uno interviene en esa creación del futuro. Nosotras ahora estamos las 4 interviniendo en esta construcción que estamos haciendo. Las 4 estamos co-creando esta situación. Nos hemos unido con ese fin. Luego hay otra influencia del método fenomenológico, y luego la influencia de la psicología humanística, la influencia del entrenamiento deportivo. Bueno, lo que hay en el método fenomenológico también está lo que es la creación lingüística o la lingüística generativa. O sea, que la palabra tiene poder y genera realidad. Eso también lo dice Rafael Echeverría en el libro de la ontología del lenguaje, o sea, el sentido del lenguaje. Dice que el hombre ha creado la realidad a través del lenguaje desde los primeros días, y lo seguimos haciendo, ¿no? Porque primero lo que pasa es que lo vemos en nuestra mente, luego lo decimos y luego se va generando en el mundo. Cuando hacemos un proyecto, ¿vieron? Bueno, lo pensé, lo transcribí y luego lo presenté, lo defendí y luego lo pude hacer realidad en el mundo material. Si bien llevó un proceso, porque eso que yo pensé es más rápido en mi mente, en el mundo intangible es rápido, se produce porque puedo verlo, hasta sentirlo si yo lo visiono, pero en la realidad es más lento, ¿no? Materializar esa situación. Materializar la situación. Bueno, vamos a ver en la psicología humanística y en el entrenamiento deportivo, que son un poco parecidos, porque también hay mucho de psicología en el entrenamiento deportivo, que es lo que interviene mucho lo que es el liderazgo personal, ¿no? Lo que es la autodisciplina, lo que es el esfuerzo constante, ¿no? Y lo que es la inteligencia emocional. ¿Y cómo interviene la inteligencia emocional en esto? Interviene porque
por ejemplo, los deportistas, ¿no? Tienen ya un ritmo de entrenamiento, tienen horarios, pero supongamos, voy a contarles esto, hay en los años 20 había un atleta que tenía ese récord Guinness, digamos, ese récord establecido de los 100 metros. Entonces, en ese tiempo, mucha gente pensaba que no era posible rebasar esa meta, ese récord que ya existía. Y lo que sucedió es que hubo una persona, y eso fueron por mucho tiempo, ¿no? 50 años sin rebasar ese récord, porque ya estaba preestablecido en la mente de los deportistas que ese era el límite. Entonces luego surgió una persona que pudo rebasarlo. Y cuando pasó esto, es como que derribó este bloqueo que era de mucha gente que en el ámbito deportivo. Lo que sucedió es que luego, después que pasó esto, los siguientes años hubieron otras personas que también empezaron a rebasar ese récord. O sea que uno solo pudo desbloquear, digamos, esa situación o ese pensamiento limitante que tenían muchas personas. Entonces, a través de esta forma, ¿no? De ver, de imitar también a las personas que son de alto rendimiento, lo que nos damos cuenta a través de esa frase que dice así, bueno, si, por ejemplo, Iván logró esto, yo también lo puedo. Siempre usamos esa frase motivadora, ¿no? Si él lo pudo hacer, yo también. Entonces, ¿qué se hace? Se busca por lo menos 5 referentes que puedan haber logrado esa situación. ¿Los conozco? No. Bueno, entonces los googleo, estudio, investigo a ver cómo llegó a ese proceso. Desde ahí mi mente, ¿qué va haciendo? Va como abrazando, como aprendiendo, como dejando entrar que sí es posible lograrlo porque fulanito lo logró, hizo tal y tales cosas, entonces ya no es un bloqueo o una limitación que tiene mi mente. Desde allí va entrando a mi inconsciente y es más fácil lograr la meta. Y sí está bueno hacer esto de buscar las personas y referentes que hayan logrado y cómo lo hicieron y cómo piensan y cómo sienten, porque nuestro inconsciente tiene un patrón de conducta que está guiado o conducido por creencias, y esas creencias, ese conjunto se llaman paradigmas, y ellas son las que intervienen en nuestra vida, las que manejan nuestra vida, porque muchas veces queremos hacer algo y nos saboteamos, nos autosaboteamos porque todavía en el inconsciente no es aceptable eso que nosotros queremos, por eso existe el autosabotaje. Cuando empezamos a romper o a pasar esa primera barrera de, bueno, yo ya sé lo que quiero, ya sé cómo, por ejemplo, que decía ella, la puntualidad, ya sé cómo voy a hacer para ser más puntual. Bien, estoy lista, me preparo, voy a ir temprano, ya estoy en punto, pero después sigue la siguiente barrera en el inconsciente, que por ahí esa no la tenemos vista y quizás parece hasta increíble, porque muchas veces suele pasar que el inconsciente juega con las personas que convivimos. Quiere decir, viene, qué sé yo, viene tal persona y justo se le rompió tal cosa, o se le rompió la llanta y no me puede llevar, o pasó esto o lo otro, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Como somos personas energéticas y como somos personas que nos conectamos con el otro, la otra persona hace el bloqueo que yo lo tenía interno, sino que sale a través de otra persona. Y muchas veces decimos, no, es que yo parece que voy a volver siempre a ser impuntual, ¿viste? Y no, y es darnos cuenta que pasa eso, que cada vez que quiero iniciar algo, cuando yo ya lo tengo superado internamente, el exterior empieza a ponerme los límites o los bloqueos, ¿no? Entonces desde ahí es darme cuenta y seguir adelante. Cuando lo rompo y me doy cuenta, luego la situación empieza a cambiar. Acá dice Albert Einstein, la clave no es centrar tu atención en encontrar respuestas a las viejas preguntas. La clave está en hacernos preguntas que nunca nos habíamos hecho.
haciendo referencia a la mayéutica y al hacer las preguntas, ¿no? Y siempre las preguntas son el ¿para qué? ¿Para qué quiero esto? ¿Qué quiero lograr con esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Si yo uso el por qué, me voy hacia el pasado, o generar conflicto, y desde allí no se abren posibilidades. Entonces siempre es el para qué, cómo, el cuándo también. Acá hay principios del coaching, ¿no? Los principios son 6. El primero es nadie está en posesión de la verdad. O sea que acá según este principio dice que la verdad es relativa, que cada persona tiene una propia verdad. Y que cada verdad, o sea que cada individuo tiene una propia verdad, supongamos del mundo, y hay tantos mundos como cada individuo hay en el mundo. Porque para ninguno el mundo es percibido de la misma manera. Bueno, entonces la misma realidad puede observarse desde diferentes puntos de vista y llegar a interpretaciones y por tanto conclusiones diferentes, pero igual de las legítimas. El punto 2, el segundo principio es las personas actúan de la mejor manera dentro de sus posibilidades. Y muchas veces juzgamos y prejuzgamos las acciones de los otros, pero por ahí no estamos viendo que viene con una carga emocional o genética o de creencias que le atribuyen ciertos comportamientos. Y no es que esté mal la persona, es que están mal sus conductas, sus comportamientos, sus formas de hacer. Entonces el coaching permite el descubrimiento de nuevas maneras de hacer las cosas a partir del cambio de creencias limitantes. Como por ejemplo el ejemplo que les estaba dando del deportista que rompió esa marca, que hacía más de 50 años que nadie la rompía, y ya pensaban los individuos del deporte que era imposible. Bueno, cuando lo rompió, se quebró ese paradigma de que era imposible, y luego empezaron a romper los récords en ese ámbito. Punto 3, todo individuo lleva un talento que espera ser revelado. El ser humano es completo, no le falta nada, en su interior contiene un enorme potencial que espera ser liberado. El coaching facilita esta liberación. El coachee, que sería la persona o el cliente que toma el proceso, es autónomo, es quien decide, quien opta y quien en último término resuelve. Esto es darle el poder a la persona, ¿no? El coaching siempre ve más allá del bloqueo del problema, ve todo lo que se puede superar y hasta dónde se puede llegar. Siempre el coach, al coachee lo ve muy grande, engrandece las habilidades, ¿no? Y es el primero que cree en él, y que lo apoya y que lo acompaña. Muchas veces lo acompaña de igual manera, o muchas veces le da un buen empujoncito, o muchas veces lo tironea un poquito, pero eso es de manera de ejemplo, ¿no? Digamos que lo empuja con preguntas, ¿no? Haciéndole preguntas para que la persona tome acción, porque por ahí tengo un gran plan de acción, tengo, qué sé yo, todas las posibilidades de lograr lo que quiero. Pero cuando le preguntas cuándo lo vas a hacer, y a veces la persona dice, sí, yo ya lo voy a hacer, pero igual le preguntas, bueno, pones fecha y hora, y de esa manera lo empujas a la persona a comprometerse. Y bueno, después desde ahí, desde ese proceso de plan y toma de acción, es que podés hacer que el individuo se comprometa y llegue a ese resultado de manera más rápida. Y a través del conocimiento y el autoconocimiento es que sabemos que las personas tienen ese talento. Pasó una vez que tenía un coachee que había tenido una situación traumática porque habían fallecido varios de sus familiares, y estaba estudiando, y luego lo que sucedió es que tuvo pánico social, se encerró en su casa, no asistía al colegio, al terciario era, y empezaba a bajar la autoestima de él, de no sentirse valorado, de no darse cuenta cuánto
lo estimaban sus compañeros y qué tan importante era él para sí mismo, para su familia y también sus metas para sí mismo. Entonces, a través de esas preguntas, él se fue dando cuenta, porque tenía miedo de volver a asistir a las clases, de que le preguntaran qué pasó. Entonces lo puso en el lugar, bueno, si volvés, ¿qué te dirían? Bueno, si soy tu compañero y te pregunto esto. Lo enfrentaba con la realidad y se dio cuenta que era una gran persona, que tenía muchos valores, que la gente lo admiraba y lo quería. Desde allí pudo salir de ese pánico social, porque estaba en una situación que realmente no salía de su casa ya hacía 3 meses. Y volvió a las clases presenciales, eso fue hace muchos años. El punto 4 son las personas que pueden cambiar. Los hechos no se pueden cambiar, pero sí la interpretación de los hechos. Podemos elegir las interpretaciones que les damos. Todo lo que no es genético se puede cambiar. Esto es la observación, ¿no? Como una persona observa una realidad y la otra persona que vive en la misma realidad observa esa misma realidad desde otro punto de vista. El otro día veía una imagen donde había 2 hombres apoyados en la pared, sentados en el suelo, con una botella de vino ahí a la vuelta, y bueno, y una persona, digamos que estaba como viviendo en la calle, y la otra persona tenía traje, y las dos estaban conversando. Y les preguntaron a las 2 personas, ¿no? ¿Qué pasó que te llevó a esta situación de vida? ¿Cómo llegaste a esta situación de vida? Y la persona que estaba con alcohólica, digamos, dijo, lo que pasa es que mi papá bebía mucho, era alcohólico. Y luego a la otra persona le preguntaron, ¿y cómo llegaste a este estado de vida? Era la persona que tenía el traje. Y él le dijo, bueno, es que mi papá era alcohólico y él, bueno, él tomaba mucho. O sea, la misma situación, nada más que tomada desde otro punto de vista, ¿no? O sea, la misma situación los motivó y los gatilló a construir su destino. No, uno fue víctima, o sea, no es que sea, a ver cómo la vamos a identificar la palabra víctima. Víctima es como un rol, yo me posiciono en víctima, porque a todos nos pasan cosas, pero muchas veces nos gusta sentirnos víctimas, ¿no? Esa atención, y a veces se lo usa para manipular también, o para sentirnos en la comodidad y no avanzar, y decir, bueno, yo sigo en mi zona de confort porque fui víctima de, mientras que otros tienen la misma situación y dicen, no, yo voy a seguir adelante, voy a vencer estos obstáculos, quizás las pasan mal, lloran, se secan las lágrimas y siguen adelante. Pero uno está en rol de víctima y el otro se empodera, el otro toma control, ¿no? Bueno, entonces las personas pueden cambiar, ¿no? Y todo lo que no es genético se puede cambiar. El punto 5, confidencialidad. Nada de lo que diga el coachee trasciende fuera de las sesiones de coaching, ni de ese entorno seguro. Bueno, estamos hablando de los principios del coaching dentro de una sesión, ¿no? Esto es dentro de una sesión a modo profesional, pero está bueno que sepan todo esto, por ahí ustedes toman sesiones de coaching y ya saben cómo se maneja y cómo piensa y con qué principios se forma un coach, ¿no? Y en qué se basa, en qué construye un proceso y construye a la persona, porque por más que el coaching no sea directivo, sí construimos personas. Construimos, co-creamos, por ejemplo, como yo sé estos 2 puntos de vista de la persona que vivió la misma situación y la otra, yo sé que la otra persona no me puede venir a ponerse en víctima porque yo lo que voy a hacer es tratar de que se dé cuenta, no la voy a sacar porque la responsabilidad está en esa persona. Porque si no, cuando termine el proceso de coaching va a volver a la víctima. Y la idea es que tenga autocontrol y liderazgo. Entonces vamos a ver el punto número 6, es el ser hacer. El coaching diferencia lo que hacemos de lo que somos. Defiende que somos mucho más de lo que hacemos y que podemos elegir quién ser.
Bueno, es como les comentaba hace rato que muchas veces las acciones que cometemos no siempre somos lo que hacemos, o sea, están ligadas al inconsciente, a la programación que tenemos. Y lo que vamos trabajando primero es el ser, cómo soy, cómo me siento, o sea, tratar de posicionarme primero en la persona que quiero ser para luego hacer. Porque cuando yo ya, por ejemplo, hablábamos de la víctima, ¿no? Si me posiciono en la víctima, entonces me siento víctima, tomo acciones que están acorde a ser víctima. En cambio, si soy la persona que tiene el control de mi vida o que se lidera, entonces me siento que soy más grande que el problema, que yo sí puedo. Y empiezo a ver las posibilidades, y si no existen, las creo. Esa es una posibilidad. Bueno, yo viví una situación esa. Entonces, en lo personal, ¿no? Digamos, él siempre era la víctima. Entonces mi esposa me dice, pero yo no voy a cambiar, yo soy así. Es que yo no te pido que cambies, le respondí yo. Lo que te pido que cambies es la forma de actuar y de decir las cosas, porque existen maneras de decir y hacerlas las cosas. Porque cambiar, yo te conocí así, así te acepto, pero también está en uno el poder cambiar esa acción. Hoy lo hacemos, pero mañana tenemos nuestras posibilidades, fortalezas y debilidades, como lo decía usted, de poder cambiar esa situación de otra manera, de poder hablarla, de no gritar, de no insultar, de cambiar ciertas cosas para el bienestar de ambos. Entonces yo a él le respondía porque me decía, yo no voy a cambiar. Entonces yo le digo, yo no te pido que cambies, yo te acepto como soy. Lo que te pido que cambie es la manera de hacer y de decir las cosas. Bueno, entonces ahí nos damos cuenta que está ligado, ¿no? El ser con el hacer. Y siempre es en concordancia, en coherencia, uno con el otro. Los roles en coaching. Entonces vamos a ver qué es el coach o el entrenador. Es el profesional que acompaña al cliente en su desarrollo personal y profesional. El coach es como un taxista, el cliente le dice a dónde quiere ir y el coach le acompaña hasta ese sitio. El coach escucha y observa al cliente y le plantea preguntas para que éste vea a sí mismo dentro de otro ángulo, o sea, que cambie de observador, amplíe su mirada y descubra nuevas posibilidades de acción. Es lo que en el coaching se llama cambio de observador. Y Aristóteles lo decía que era la disociación. Bueno, digamos que el coach es como un vehículo o un medio para que la persona pueda lograr su objetivo. El coach es un gentil incomodador porque muchas veces en los procesos de coaching pedimos permiso, o sea, decimos de esta manera, te pido permiso para hacerte una pregunta que posiblemente te va a incomodar. Y si la persona dice que sí, bueno, le hago la pregunta. Y muchas veces también es desafiante. Su misión última es llevar a la acción para generar resultados distintos. En esta última misión lo que hacemos es planificar, hacemos que la persona se comprometa a tomar acción, a identificar qué acciones, cómo, cuándo, si necesita ayuda, si necesita hacer pedidos, si necesita hacer ofertas o negociar con alguien para poder llevar a cabo ese resultado. Entonces el coach no hace terapia, no da consejos, ni le dice al cliente lo que tiene que hacer. Eso es un proceso de coaching, en lo que es una conversación, ¿no?, entre dos personas. El coaching. ¿Quién es el coaching? El coaching es el cliente del coaching, y coaching se llama al proceso. Y el coach es el protagonista de este proceso de coaching, quien marca la meta a alcanzar. Entonces es cuando le preguntamos al comienzo de la sesión a la persona cómo le gustaría que termine la sesión, con qué resultados.
¿Mm? ¿Cómo se va a sentir con esos resultados? Y desde allí la persona identifica la mente a través de lo que es la programación neurolingüística o las neurociencias, empieza a enfocarse en ese resultado cuando la persona tiene claridad a dónde quiere llegar, ¿no? Eso es el proceso que se hace al inicio del proceso del coaching. Entonces, durante todas las etapas del proceso de coaching, la mente y el coach va dirigiendo a la persona a través de las preguntas, las respuestas, digamos, del diálogo de forma de espejo, para que esta persona pueda darse cuenta o elaborar, porque también elabora habilidades nuevas, las desarrolla y crea nuevas situaciones en las que puede mejorar y llegar a ese resultado. Todo eso pasa dentro de un proceso de coaching. Y las herramientas del coach son la pregunta, la mayéutica. Como les volví a decir, les vuelvo a repetir, la pregunta es, ¿qué quieres lograr? Puedes describirme esa situación, cómo la vives, cómo la sientes, cómo la escuchas, en positivo, en presente. Y luego, ¿qué resultados te gustaría tener? Cuando logres ese resultado, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo vas a identificar que ya tienes ese resultado que querías? Porque te vas a dar cuenta de qué. Entonces, todo eso, esas preguntas te van llevando a que el proceso sea exitoso al final y la persona se vaya con lo que pide, ¿no? Porque está dando claridad a la mente. Es como la computadora cuando la programo para que haga tal cosa o para que tenga alarmas. Entonces, la mente también se programa. El coaching y aprendizaje transformador. Si cambiamos nuestra forma de observar, o sea, de interpretar, se nos abren nuevas posibilidades de acción. Por eso es que le decía un pensamiento potenciador que era que les dije, cuando no encuentro la manera, la creo. Desde allí se abren muchas posibilidades. Desde allí el no puedo se termina, porque sé que yo voy a crear, ¿no? Entonces yo observo, yo soy el observador, ¿sí? Que tiene ese proceso. Y a través del ser voy a tener nuevas miradas y voy a trabajar las distinciones del coaching, como el compromiso, la puntualidad, como la valentía. Luego son las formas de hacer, que son las acciones diferentes que voy a emprender para poder llegar a ese resultado, son las acciones. Y también puedo preguntar, cuando identifico qué acciones voy a tomar, ¿qué obstáculo podrías tener en esa acción? Entonces desde allí ya te estás previniendo. Entonces si pasa eso, ¿cómo lo resolverías? Es como cuando vemos el dibujito de la persona en donde hay una piedra gigante que no la puede pasar por encima, pero la rodea. Entonces hay otra opción. Y luego el resultado. El resultado es muy importante poder describirlo lo más preciso posible. Porque de esa manera yo obtengo exactamente lo que quiero, no a medias, ¿no? Y muchas veces pasa que el resultado podría llegar, antes del resultado real, podría llegar un resultado parecido al que queremos. Pero como tenemos bien delimitado lo que quiero, bien detallado en mi mente, de acuerdo a mis sentidos, o sea, lo vivo, lo siento, lo percibo, escucho. A través de todos esos sentidos puedo verlo, entonces cuando viene esa situación y yo no la reconozco como el verdadero resultado, entonces sigo trabajando para obtener mi verdadero resultado. Porque muchas veces las personas a punto de lograr lo que quieren, se detienen porque pensaron que ya lograron algo o algo parecido.
Entonces, la idea es clarificar. Se conforman. Claro, se conforman. Es dar muchos detalles precisos para que la mente diga, "Ah, no, esto no es bien, porque me estoy dando cuenta que tiene partes de lo que quiero, pero no he llegado a mi objetivo. Entonces sigo adelante. Tengo mayor claridad. El mundo interno y el mundo externo. En el mundo interno están las distinciones, los juicios, las creencias, los juicios fundados y los juicios infundados. Los juicios fundados son, por ejemplo, cuando digo, a Rosita le gusta mentir, pero yo lo digo porque ya me mintió varias veces, entonces ya está fundado, tiene un fundamento. Y si es infundado, es que una vez dijo la verdad a medias y yo ya lo tomé como que ya es una mentirosa, ¿no? Entonces, infundado. Como el pastorcito. Ah, sí, como el del pastorcito y el lobo. Sí. El pastorcito mentiroso. Y luego están las creencias en el mundo interno. Las creencias son las que rigen nuestra vida. Vivimos en el mundo de la creencia. Es así. Es como el ejemplo que les di de la persona que se volvió alcohólica porque su padre era alcohólico, y el otro que construyó una hermosa vida saludable, pero por la misma razón, ¿no? Su creencia fue diferente. Su creencia fue que él no quería eso, pero sí podía construir algo diferente y tener una vida muy diferente. Y se daba cuenta que el poder estaba en las decisiones que tomaba, ¿no? Y en la claridad. Luego en el mundo interno están las narrativas que nos toman, las narrativas que nos toman. Es como cuando decimos, nos contamos todo el cuento, ese que nosotros mismos nos decimos. Porque muchas veces hay una vocecita que no para de hablar, a veces hasta nos da insomnio porque nos hace la cabeza de tanto que nos tiene, ¿no? Y nos tiene, esa es la palabra. Por eso que dicen las narrativas que nos toman. Y liderarse es poder con esas narrativas. Es liderar nosotras las narrativas, es decirle, bueno, basta, vocecita. Hay un ejercicio de programación neurolingüística que le pone nombre a la vocecita que nos habla. Algunas personas le ponen Cruella de Vil, otras le ponen Úrsula, ¿no? Entonces, cuando mi mente me viene con todo ese drama, le digo, bueno, Úrsula, vaya al closet. ¿No? Y es un ejercicio que se usa en la formación de programación, es muy lindo, que lo pueden tomar nota, lo pueden ir usando, ¿no? Cuando Úrsula me venga y me diga tales cosas y me machaque y me deje triste, tirada en la cama, bueno, eso ya no lo quiero, entonces yo voy a liderar esa situación. ¿Qué más tengo en el mundo interno? Están las emociones que nos conectan. Todos somos seres sociales y emocionales, unos más que otros, y están las emociones que muchas veces no sabemos identificar. Les cuento que hay una rueda que se llama la rueda de Bookchin, que yo después le voy a mandar al grupo, y tiene muchísimas emociones definidas. O sea, por ejemplo, de la línea de la ira están el enojo, la rabia, la violencia quizás, están así, están bien detalladas, y cuando yo uso, eso está muy bueno para empezar a tener inteligencia emocional y darme cuenta de lo que me está pasando por dentro, qué emoción me está pasando o fluyendo. La idea es para dejarla fluir y para poder decir, bueno, yo lo que tengo es ira, ¿qué me quiere decir esta ira? ¿Para qué me sirve? ¿De qué me quiere avisar? Me voy haciendo esas preguntas de autoconocimiento. Entonces desde ahí ya puedo conectarme con la emoción desde otra manera. Luego en el mundo interno están las identidades que asumimos. Cada persona tiene varias personalidades, ¿no? Está la persona que es amiga, que es madre, la persona que enseña, o la persona que siempre está para ayudar a todos. Y después está quizá la persona comerciante o la persona profesional.
¿no? Y pasa muchas veces que cuando no sabemos ponernos en los roles de todas estas personalidades que cada persona tiene, es que empezamos a usar la persona paternalista para, qué sé yo, en el trabajo o en el negocio. Y el paternalista, bueno, no es el que justamente piensa para hacer negocios, porque esa es la personalidad que debo usar para lo que es mi hogar, ¿no? En ese sentido. O cuando hablamos de la víctima, también es un rol, es una personalidad. Luego en el mundo externo, ¿qué hay? Están mis competencias y habilidades, es mi formación, ¿no? La formación y lo que yo adquirí a través del adiestramiento en la escolaridad, en la secundaria, en el terciario, en la universidad, en los cursos que tomo. Y en el mundo externo también están las técnicas y métodos que yo domino, ¿no? Que pueden ser tanto de mi profesión como las con las que me domino, domino a otras personas. Las relaciones que tengo están en el mundo externo, cómo me conduzco con las personas que yo tengo comunicación interpersonal, y el proyecto que llevo a cabo. Eso está fuera de mí. O sea, hacia dónde quiero llegar, qué resultados quiero tener, en qué tiempo lo quiero hacer. Eso va dentro del proyecto. ¿Quiénes van a ser beneficiados? ¿En qué me beneficia a mí? ¿Qué oportunidades tengo para lograr ese proyecto? ¿Qué recursos? ¿Qué me falta desarrollar o buscar o encontrar? Eso está en el mundo externo. Y las distinciones ontológicas. Bueno, son para la ontología del lenguaje el desafío más importante. No es conocer el ser que somos, sino construir el ser que podemos llegar a ser. La distinción del coaching ontológico es la rama del coaching que más se desarrolla en Latinoamérica, es el coaching ontológico, y trabaja el ser a través del lenguaje, desde la posibilidad de crear esa realidad, ¿no? Desde el lenguaje generativo, que es el que genera realidad. Y luego está el lenguaje descriptivo, que es el que describe detalladamente los sucesos, los hechos, la historia. Dentro de estas distinciones ontológicas, que es el aprendizaje transformacional del ser, están los postulados, están los aprendizajes responsables. Los postulados son como el juicio que tengo, ¿no? Las afirmaciones que yo hago sobre mi vida, ¿no? Las creencias que tengo yo sobre mi vida. Luego están los aprendizajes responsables, que es la forma en la que yo puedo cambiar y desaprender lo que yo he aprendido para aprender nuevas formas de hacer, que es lo que hacemos dentro de un proceso de coaching, es desaprender para aprender de nuevo. La teoría del observador es darme cuenta qué observador estoy siendo hoy día, ¿no? ¿Cómo veo yo mi realidad? Y luego la zona de confort es el lugar donde yo estoy cómoda, ¿no? Quizás el miedo es la que me mantiene ahí, y el miedo surge para protegerme ¿de qué? De lo que desconozco, porque salir de esa zona de confort me dirige a una zona desconocida, a resultados desconocidos, a reacciones, a conversaciones quizás desconocidas. Entonces me mantiene con el miedo, me mantiene allí inmóvil, viviendo mi vida igual, todos los días. Luego existen las conversaciones, que en ellas es hablar más escuchar. Y hablar, bueno, hablar mi mensaje, compartir
Y escuchar, ¿qué? Escuchar, bueno, ahí vamos a hacer una diferenciación entre oír y escuchar. Oír, puedo oír muchas cosas, el ruido, los sonidos en general, pero puedo estar oyendo, pero no presto atención, no estoy con la escucha activa. Y escuchar es estar activamente atento a ese diálogo y guardando información importante del diálogo que me genera el otro. Luego están los actos lingüísticos, que allí es el no, el sí, ¿no? Y en esto también tiene que ver con el autorrespeto, la autoestima, el autoconocimiento. Tiene que ver con la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es, me comunico desde el respeto hacia mí mismo y el respeto hacia el otro. Desde allí no dejo de que, no me pongo vulnerable, desde allí hablo claramente, no a medias. Desde allí no lastimo al otro, pero tampoco dejo que me lastime. Por eso es que es importante reconocer cuándo es no, cuándo decir no y cuándo sí me puedo comprometer. Vamos a pasar por el diseño entonces del futuro. Cuando yo ya puedo tener estos actos lingüísticos determinados, saber quién soy, qué es lo que quiero, cómo enfrentar esa realidad, esa situación, respetándome a mí misma, a mis límites primero, antes de tomar una acción, entonces empiezo a diseñar ese futuro, a visionarlo, a sentirlo, a escuchar, a ver qué voy a escuchar cuando llegue esa situación, qué voy a ver, qué voy a percibir, qué voy a oler, qué aromas voy a encontrar, qué colores voy a ver. Entonces desde allí yo estoy impactando lo que es mi parte visual o mi cerebro visual, y estoy teniendo claramente, digamos, mi meta visionada para poder llegar a esa situación muy claramente, sin conformarme con, digamos, medias tintas. Y luego voy desarrollando, cuando ya tengo todos estos procesos, voy desarrollando herramientas. Por ejemplo, hoy en día, ustedes han tomado este curso de liderazgo porque se han dado cuenta de algo, que lo necesitaban para algo, y tienen una meta. Y yo supongo que tienen una meta no tan solo por adquirir conocimiento, pero sí hay personas que lo toman por adquirir conocimiento. Yo les hago esta pregunta de ¿cuál es el resultado que quisieran tener al final de este curso? ¿Qué habilidades les gustaría? Resultados o habilidades que les gustaría adquirir a través de este curso y al final. Eso me gustaría que lo escriban.